Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero estén muy bien. Voy a saludar por aquí a ver a quienes veo. ¿Quiénes están por acá? Veo a Diana Pretit, está Dorbis Jiménez, está Eliana. eh, por aquí me dice que Sandra Zanabria, Eliana Zapata, Geraldine Sepúlveda, Jessy Godoy, Jesús David Contreras, Jesús Pavón y Pontey. No sé quién más será. Bueno, esos son los que veo aquí inicialmente. Entonces les voy a dar una feliz tarde a todos. Les recuerdo mi nombre. Soy su instructor Mauricio Arrubla Sánchez. Y bueno, vamos a dar inicio a la sección número 2 del curso de ingresos y gastos personales. El tema de hoy es medir y controlar los gastos personales. Espero se esté viendo como la diapositiva número 1 y vamos a dar inicio. Entonces, como siempre les he dicho, hay una inducción. Un momento, por favor. Listo. Vamos a ver pues como una inducción y luego entramos en el tema. Bueno, entonces vamos a dar inicio, entonces empecemos acá. Básicamente es como introducción, los gastos son la parte pues como más maluca de la elaboración de un presupuesto. Lo importante es saber administrar y convertir algunas inversiones en lograr arriendos que nos lleven a generar riqueza y por ende muchas veces es como más difícil controlar nuestros ingresos. Aquí buscamos básicamente medir los gastos producto de las emociones y el deseo, y esto produce esclavitud financiera. Cuando nosotros no sabemos controlar muy bien nuestros gastos, esto nos va a producir esclavitud y nos vamos a mantener dependiendo de préstamos o de que nos alcance la quincena o el mes. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a controlar los ingresos, buscando que una libertad financiera. Aquí en este video, en esta unidad, se podrá identificar y controlar y reducir los gastos personales, que es lo que estamos buscando básicamente dentro de nuestra construcción de este tema. Bueno, ¿qué es qué es un gasto personal? Entonces, como siempre les digo, es importante mirar todo para que nosotros desde el análisis de gastos para controlarlo. Entonces, primero que todo, podemos ver en la diapositiva que se está mostrando lo que es en qué pueden haber gastos. Entonces, está en salud, porque es lo primero que hay que tener en cuenta. Y cuando estamos en una empresa, pues lo primero que hay que pagar es salud y pensión. La alimentación, la educación, vestimenta o vestuario y vivienda. Es muy importante mirar esto
dentro de mi canal de YouTube, Instructor Mauricio Arrula, buscar el video que hay un resumencito de esta unidad que se llama Estrategia para controlar los gastos personales. Es muy sencillito, pero como de 10 minuticos. Bueno, tipos de gastos. Dentro de los tipos de gastos está el gasto opcional. Es un deseo innecesario. Es, por ejemplo, como lo vemos ahí, es un videojuego, ¿cierto? Eso no es necesario para la vida, pero es un gasto que yo puedo decir si lo tomo o no. Gastos esenciales flexibles. Sostenimiento de la calidad de vida, por ejemplo, se necesita agua, energía, alimentos y movilidad. Gastos fijos están los gastos de mayor que son obligatorios, como por ejemplo comer, vestir, transporte al trabajo. Gastos inesperados son los gastos de emergencia, por ejemplo los de funeraria o médicos extras. Gastos discrecionales son los gastos para consentirse, por ejemplo, viajes, masajes, tintura para el cabello. Gasto de hormiga son gastos pequeños que no nos damos cuenta. Podemos ver en esta diapositiva donde vamos a hablar del gasto hormiga, el enemigo silencioso de sus finanzas. ¿Qué es esto? Ahí podemos ver en la diapositiva que los gastos pueden ser los cigarrillos. El que fuma un cigarrillo diario a la semana ya harían 7 cigarrillos. Si se fuma un paquete, pues ¿cuánto le vuelve esto? En dulces, si me como una torta en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche, eso también se nos vuelve en un gasto hormiga y no nos damos cuenta. Gaseosas, el café, las propinas que damos y no nos damos cuenta. Los antojos, que la hamburguesa, que una cosa, que la otra, que la cerveza, que el aguardiente, ¿cierto? Tasas de interés por pagos de crédito, que la tarjeta de crédito, transporte, cuando yo cojo transporte, digamos, y pago taxis para ir a trabajar o para ir a alguna parte, esto se me va a volver un gasto hormiga que no me doy cuenta que sale de mi bolsillo y después llego a la casa y me doy cuenta que no, que me gasté una plata innecesariamente. Miremos este ejemplo del gasto hormiga. Supongamos que un tinto vale 1.000 pesos y que yo me gasto un tinto diario más un cigarrillo de 700 pesos. Esto diario serían 1.700 pesos. A la semana sería 1.700 por 6 días, 10.200 pesos. Esos 10.200 pesos, haciendo el análisis mensual, anual, serían por 52 semanas que tiene el año, serían 532.000 pesos. Mire en lo que se va convirtiendo un gasto de un cigarrillo y un tinto. Y esta cifra se puede multiplicar por 2 o por 3 tintos o por varios cigarrillos al día. Entonces, imagínense, si me fumo 10 cigarrillos, me tomo 10 tazas de tinto, ¿en cuánto se vuelven? Entonces ya no sería, digamos que fueran 10, entonces ya no serían 532.000 pesos, sino serían, agréguele un cero, entonces ya serían 5 millones. Entonces, mire lo que se nos está volviendo una simple taza o una simple cigarrillo, o lo podríamos hablar en el caso de confites o de hamburguesas, ¿cierto? De algo que me esté esclavizando. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estudios de gente importante indican que el gasto hormiga puede llegar hasta ser un 40% o un 20% de los gastos. Y entonces ahí sí uno empieza a mirar las cifras y ve que se está gastando más de lo necesario. Entonces es importante nosotros como analistas de los ingresos, gastos y de los ahorros que nosotros empecemos a manejar
bien y a controlar el gasto hormiga, porque es un gasto que no se ve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, la primera recomendación es hacer un análisis de los gastos muy detallado. Entonces, bueno, yo me estoy gastando tanto, entonces voy a mirar ¿en qué? Voy a mirar, escribo en un cuaderno o en un documento de Excel, ¿cierto? Y voy diciendo, vea, me gasté esto en taxis, salgo y cojo 3 taxis al día. Salgo y gasto en hamburguesas, en tortas, o en cigarrillos, o en tintos, ¿cierto? Entonces, es importante que yo vaya mirando esto. 2, analice los gastos necesarios, cuáles disminuir o eliminar. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que mirar qué gastos tengo que son importantes o que son, qué es lo necesario para mí para vivir y qué no es necesario. Y eliminar lo que más pueda. 3, realizar un presupuesto. Mensual hay que hacer un presupuesto mensual y para esto hay que ser muy disciplinado. Eh, Hago un monitoreo constante o permanente. Compare qué está lo que usted presupuestó gastarse en un mes con lo que está ocurriendo realmente. Pues esa es la forma de analizar. Entonces, por ejemplo, si yo presupuesté que me iba a gastar 800.000 pesos en gastos del hogar y en gastos míos, y al final de mes voy y miro y veo que me gasté 800.000 pesos, estoy presupuestando lo correcto y al valorar lo que presupuesté con lo que pasó realmente estoy en lo correcto, le estoy pegando al perrito como se dice. Pero si presupuesté que iba a gastar 800.000 pesos y al final del mes veo que me gasté 1.500.000, entonces ahí debo hacer un análisis de qué estoy haciendo, qué pasa con mis gastos. La otra cosa es evitar portar cantidad excesiva de dinero. Cuando nosotros portamos mucho dinero en los bolsillos, nos creemos como la última Coca-Cola del desierto y empezamos a gastar más de lo que es. Y empezamos a invitar. Si hay 5 amigos, a los 5 amigos cerveza o gaseosa o lo que quieran comer. Entonces es muy importante que yo revise y mantener pues un dinero dentro en los bolsillos pues sin llegar a ser amarrado. Si yo necesito ir a trabajar, mantener una cifra correcta y mantener un poco más por si pasa algo, ¿cierto? Se varó el bus y me tuve que bajar a coger otro carro o lo que sea, que no me vaya a coger sin pasajes, no, tener un colchoncito pequeño, pero no mantener mucho dinero. 6, tenga control sobre la plata suelta. Cuando se cambia un billete se despilfarra más rápidamente. Entonces, por eso es la recomendación de mantener una alcancía o un marranito, porque cuando yo cambio un billete de 50 o un billete de 1000 que me dan monedas, yo a veces las regalo y no les paro bolas, hasta tal vez posiblemente las boto. Pasa alguien que me pide un dinero y se las regalo. Entonces, por eso es importante tener una alcancía en la cual yo vaya echando las moneditas, porque esas moneditas van a convertirse en dinero y son dinero importante. Responsabilidad frente al gasto. Entonces, hay necesidad y hay deseos como se ve ahí en las columnas. Hay una columna de necesidades y otra de deseos. Eh, las cosas básicas para vivir son la alimentación, que eso es una necesidad, la vivienda, los servicios públicos, la ropa y el transporte, ¿cierto? Y hay cosas que son deseos, lo que no es necesario para vivir, como por ejemplo hablábamos ahora de cervezas, que videojuegos, que cine, que licor en exceso, cigarrillos. Entonces esto es muy importante mirar qué es lo que yo necesito o qué es necesario con frente a un deseo. ¿Para qué? Para controlarlos o eliminarlos, como decía anteriormente.
Gastos emocionales rompen el presupuesto. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo, cuando se tiene una novia, un novio, la esposa, el esposo, y se tiene algún problema con ella, uno generalmente mm, le da por gastar más de lo que es. Se va a un centro comercial y compra ropa, bolsos, zapatos, o gasta en exceso, o en licor, o en cosas extras. Y ahí esto le rompe el presupuesto. Entonces, por eso es más bien importante cuando le ocurra esto. De pronto buscar ¿qué? Buscar un apoyo como en un psicólogo o en un amigo o amiga y desahogarse allí y no de pronto entrar en estos gastos que le dañan a usted los presupuestos. Entonces es importante mirarlos para que yo tenga esto en cuenta. Hábitos que lo están dejando sin dinero. Entonces el primer hábito es cargar los gastos diarios a una tarjeta de crédito. Entonces yo voy al almuerzo y entonces pago con la tarjeta de crédito. Invito a unos amigos a una cerveza y pago con la tarjeta de crédito. Entonces la tarjeta de crédito se te va a volver un gran problema. En mi canal de YouTube hay un videito de cómo manejo la tarjeta de crédito. Dos, gastar más del 25% de los ingresos en gastos de vivienda, tener en cuenta el arriendo, impuestos, reparaciones, servicios. Yo tener muy en cuenta esto. Estas cifras del 25% no, las dan especialistas, pero si quieren no me acomodo a ellas. Yo voy haciendo mi propio análisis cuánto debo gastar. Gastar más de un 15% de los ingresos en comida. Ojo con los gastos en los restaurantes, en entretenimiento, ¿cierto? Hay cosas que uno exagera y entonces es importante mirarlas porque son hábitos que nos van a dejar sin dinero. Cuatro, gastar más del 5% de los gastos de vehículo, como son la gasolina, los préstamos bancarios, seguros, reparaciones y mantenimiento. Es muy importante nosotros tener un cálculo en este aspecto y saberlo controlar. Cinco, no tener una estrategia de ahorro. Cuando yo no estoy pensando y no sé si nunca he ahorrado, pues no sé para dónde voy y no tengo estrategia. Entonces nunca voy a ahorrar. Pero si yo genero una estrategia y genero en mi mentalidad, no, yo voy a empezar a ahorrar. Como les he recomendado, casi siempre de los ingresos del 10%, eso ya es una estrategia. Como sea, voy a ahorrar mi 10%. Gane el mínimo o gane muchos millones, el 10% es lo recomendado. En mi canal también hay videos sobre este tema, sobre el hombre más rico de Babilonia. Cómo ahorrar según el hombre más rico de Babilonia. 6. Comer mucha comida chatarra en la calle. Entonces esto nos va debilitando los bolsillos. Cuando invito mucho a los amigos, gasto mucho, ¿cierto? Entonces es importante ir mirando todas estas cositas. 7, gastar más del 5% en ropa, pensar bien si debo comprar ropa de moda, ¿cierto? Porque hay formas de comprar ropa muy buena en los outlets o en esos empresas al por mayor. Entonces es importante ir mirando formas de, de ahorrar. Planeador por categorías el gasto. Esto simplemente es lo siguiente. Es que yo puedo organizar mis gastos o cuando esté haciendo un presupuesto, si lo estoy haciendo en una hoja o en Excel, simplemente es coger y generar unas categorías como pueden ser la alimentación, vivienda, transporte, salud y autocuidado, entretenimiento y diversión, vestuario, educación, comunicaciones, entre otros, ¿cierto? Entonces estas pueden ser las categorías de gastos. Simplemente entonces cuando yo esté haciendo, que lo vamos a ver en la unidad 3,
La unidad 3 es hacer un presupuesto que yo ya les envié, ahí hay un formatico que les envié, pero pueden hacer otro. Entonces simplemente en los ingresos coloco qué ingresos tengo, si tengo un salario, si tengo horas extras, si tengo ingresos porque me entran acciones, bonos, o porque tengo un arrendamiento y me entra un dinero extra, ¿cierto? Entonces, esos son los ingresos. Y los gastos, voy a hacer unas categorías como esta: alimentación, vivienda, transporte, salud, entretenimiento, vestuario, educación, comunicaciones. Eso es como una manera general que puede hacer el presupuesto. Aprender a priorizar sus gastos. Uno, el presupuesto, aprender a priorizar sus gastos personales. Primero, empiece por presupuestar el pago de su salud, pensión y ARL que permitan tener tranquilidad y tener una vida bien, ¿cierto? Hay mucha gente cuando ya pasan a ser independientes que dejan de pagar la salud y la pensión y la ARL. Y esto es un grave error porque cuando se está joven no se mira esto, pero cuando usted está ya entrado en edad, empieza a mirar los años que le faltan para lograr la pensión, por ejemplo, una pensión de vejez, y si usted la dejó de pagar porque empezó a ser independiente, va a ver que le van a faltar muchos años para pagar o no la va a alcanzar a lograr. Entonces es importante que esto empiece primero por ahí, un presupuesto de la salud, la pensión y la ARL. Dos, elaborar un presupuesto y compare los gastos, ¿cierto? Entonces debo empezar a mirar, a pagar la luz, que el agua, controlar la alimentación sin llegar a ser amarrado y el vestuario, no. Tener una vida bien, pero con un presupuesto. Está, determina el pago de arriendo, la cuota de vivienda, el pago de servicios públicos, ¿cierto? Ahí podemos ver en la diapositiva una muchacha asustada con el pago en un restaurante, ¿cierto? Es importante determine el valor de los alimentos, comprar en supermercados de bajo costo. Hay supermercados de bajo costo donde yo puedo comprar más barato, o en mayoritarias, o en mayoristas, o en minoritarias, donde los productos son un poquito más económicos. Entonces es importante mirar esto para no tener uno el susto que tiene esta niña ahí en la foto. 5, compre productos sustitutos y en plazas de mercado podría ser, o en promociones, presupueste. Sexto, presupueste el pago de seguros fúnebres o gastos de drogas extras. Es importante tenerlo en cuenta. 7, presupueste el pago de la renta o de impuestos. Que uno, si tenés una casa, debes pagar impuestos. Si tenés un vehículo, hay que pagar impuestos, entonces esto hay que calcularlo. 8, presupueste el pago de tarjeta de crédito, impuestos. Y como les dije anteriormente, la tarjeta de crédito hay que saberla manejar generalmente a una sola cuota para productos no de diario, sino pronto vas a comprar un televisor o algo ya grandecito, un electrodoméstico o algo importante. Y de pronto una cuota de un mes para que no te generen muchos intereses. Hay que saberla manejar. Estamos en la eh, aprenda a priorizar sus gastos personales. Entonces estamos en el nuevo 9. Evite endeudarse y a generar expectativas de que se va a ganar la lotería, que es que un amigo le va a dar plata, que mi mamá, que mi papá no. Haga un presupuesto y sea muy objetivo. Controle sus gastos como lo hemos venido diciendo y programe también.
el ahorro de mínimo el 10% de sus ingresos. Estamos en la última diapositiva para entrar a preguntas o lo que quieran comentar. Y en esta podemos ver que en el presupuesto hay que incluir la recreación, el vestuario y el calzado. Aquí podemos ver dentro de la diapositiva un niño en la piscina donde se está disfrutando. Si yo tengo hijos, debo presupuestar pues que el recreo para ellos o para mí, para mi esposa. Si vamos a un paseo o a un pueblo o a la costa, esto lo debemos presupuestar. No es que yo vaya a decir el último día del año, nos vamos para Cartagena, nos vamos para Miami y arranqué y entonces todo que no, pagamos con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es muy peligrosa. Entonces mirar dentro de mi canal de YouTube, Instructor Mauricio Arrula, que también hablamos de la manejo de la tarjeta de crédito, que es muy importante cómo manejarla. Bueno, esta era la última diapositiva. Ahora sí vamos a entrar a las preguntas y conclusiones. Yo voy a decir algunas preguntas y conclusión. Voy a decir algunas conclusiones. Y voy a decir algunas conclusiones y como les venía diciendo, ustedes ya luego pueden hablar. Profe, a mí me pasó esto, me ocurrió aquello allí, yo he manejado bien esto, he hecho esto mal. O si no quieren, no comentamos nada y damos por terminar la clase, pero primero voy a dar unas conclusiones y luego les abro a ustedes los micrófonos. Entonces, la primera conclusión que daría es, hay que controlar los gastos. 2, ojo con los gastos hormiga. 3, está determinar los gastos necesarios y los otros disminúyalos, los que no son necesarios, ¿cierto? Vamos a controlar. 4, realice un presupuesto. 5, mantén poco dinero en los bolsillos, porque si no te vuelves como quien dice el magnate del mundo, un Pablo Escobar, y te la gastas toda. Y 6, control de deseos. Me quiero comprar estas tortas, me quiero comprar 20 chocolatinas, no, hay que controlar. 7, ojo con las tarjetas de crédito, como les he venido diciendo. Es muy importante que manejemos esto. Bueno, hasta aquí la charla que tenía para el día de hoy. En este momento quedan abiertos los micrófonos por si quieren comentar algo. Profe, a mí me pasó esto, yo recomendaría esto o lo que quieran. Y si no, damos por terminada la clase. Listo. Quedan abiertos los micrófonos para el que quiera comentar algo. Bueno, veo que nadie tiene como preguntas, ni comentarios, ni nada, entonces voy a dar por terminada la sesión del día de hoy. Me voy a despedir de mis apreciados alumnos y alumnas, que en este caso yo soy quien dirijo la sesión o la clase, pero yo soy un amigo más. Así que me pueden buscar por foro de dudas, por el correo, por donde quieran, o cuando ya terminemos las sesiones que estamos dando aquí, que esto dura un mes, ya me buscan por mi canal de YouTube, Instructor Mauricio Arrula. Siempre a sus órdenes, un amigo más. Levanto la mano Eliana Zapata. Cuéntenos, Eliana. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho muy bien. Bueno, según lo que usted nos muestra hoy, las indicaciones es como para prevenir ese endeudamiento, o sea, como para prevenir ese desfase de gastos. Pero, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo ahora, con la pandemia, con las situaciones que se han tenido de los paros, de, pues, de todo lo que el país está viviendo, em, ¿qué se haría en caso tal de que ya se encuentre la persona en una situación de estas? O sea,
lo que usted nos está explicando es cómo evitarlo, ¿sí? Pero si ya una persona, por ejemplo, está endeudada, tiene pocos ingresos, ¿cuál sería como el paso a paso para ir saliendo poco a poco pues, de esa crisis económica? Listo, Eliana. A ver, ¿qué podría decir yo el tema como me lo planteas? Digamos, hubo la pandemia que tiene pues las empresas caídas o muchos hogares quebrados, ¿cierto? Ahí lo primero que yo recomendaría es, uno, buscar un empleo. Es difícil, listo, entonces genere un empleo. ¿Cómo? Salga a vender algo. La otra cosa, recuerden que para eso está Internet. Empiecen a vender algo por Internet, ustedes que conocen más y manejan más que el Instagram, que YouTube, que la otra cosa, entonces empiezan a generar ingresos. Lo otro es controlar los gastos. Como sea, hay que controlar gastos. Y digamos, si yo tengo una vivienda, de pronto generar la forma de poner un local allí o alquilar una habitación para alguien. Esos son casos extremos y rápidos, ¿cierto? Buscar la forma de que vender, a mí lo que me parece importantísimo es sacar jugo a las redes sociales. No es para uno estar ahí mirando y mirando y mirando, no, hay que poner a vender algo, hay que hacer algo. Controlar los gastos y siempre buscar ahorrar ese 10% que les he dicho, que es muy importante. Profe, es que yo gano y no el mínimo, a mí no me da, como sea, ese 10%, pero ese 10% no es para gastármelo después, no, siempre es buscando generar una inversión en el futuro. ¿Y para qué esa inversión en el futuro? Para que me genere ingresos y me dé libertad financiera. Libertad financiera es cuando yo para vivir, digamos, necesite 1 millón de pesos y a mí me entren tanto dinero, digamos, yo trabajo en una empresa y me entra de mis negocios por fuera. Yo vendo empanadas, vendo cremas, tengo un canal de YouTube, por ahí vendo ropa o vestuario. Y eso me empieza a entrar dinero y digamos, mi presupuesto para vivir es de 1 millón de pesos. Y ese dinero, si a mí me echaran del trabajo y esos ingresos extras o independientes me generan ese 1 millón de pesos y yo pudiera seguir viviendo tranquilamente, eso es tener libertad financiera. Entonces, eso es lo que hay que buscar, el ahorrar, el invertir, ¿para qué? Para ser libre financieramente, para que cuando nos pase algo, que se acabó el trabajo o la pandemia, cualquier situación, yo tenga de qué echar mano y yo sea libre financieramente y después pueda vivir tranquilo y decir, no, yo tengo unas inversiones que me generan 1 millón de pesos o 2 millones de pesos y yo puedo dedicarme a mis cosas, a hacer ejercicio, a estudiar, a tener una vida tranquila, porque cuando generamos mucha presión con negocios, esos negocios también se reflejan en el cuerpo y nos pueden dar enfermedades, que una gastritis, que un cáncer, ¿cierto? Cosas difíciles o problemas difíciles. Entonces es bueno tener una vida en armonía. Ingresos, dinero, presupuesto y ventas. Bueno, ¿quién más preguntó algo más por ahí? Gracias, profe, por la... De nada, Eliana, siempre a tus órdenes, por donde, como me necesites, por algún medio, siempre les contesto. ¿Alguien más tiene otra pregunta por ahí de los muchachos o comentar algo? Listo, muchachos. Entonces recuerden, para concluir, hacer un presupuesto de gastos. Carlos Mario, dale, dale, Carlos Mario. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué más, Carlos Mario? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntame. Bueno, yo incluso lo que acaba de decir la compañera Eliana, yo tengo ese caso. Estaba laborando y por la pandemia, pues la empresa me sacó y tenía deudas. Entonces ahora estoy retomando, pero como yo había estudiado, yo estaba estudiando, entonces me puse a estudiar contabilidad y eso,
En el momento me encuentro haciendo las prácticas, pero no gano el mínimo completo, sino el 75%. ¿Cómo podría manejar eso, por ejemplo, para ir pagando esas deudas atrasadas? Usted sabe que las deudas por demora, eso crea intereses, moras. ¿Y cómo implementaría yo eso, lo que usted ha dicho, con respecto a, cómo le digo, dividir ese ingreso que estoy obteniendo de mi trabajo con las deudas y mis gastos personales? No, a ver, básicamente, Carlos Mario, como lo he comentado, es primero ir y hablar con donde debes plata. Ya, yo no puedo pagar, yo puedo pagar así. Usted tiene que caminarle a eso, ¿sí? No puede dejar que esa deuda le quede por allá porque eso se le vuelve impagable. De alguna manera, empiece a dar la cara. Ese es el primer paso, llegar a acuerdos con ellos. Lo otro, ese 75%, yo sé que está bajito. Entonces tienes que buscar complementarlo con algo. Y cuando, esto ya manera de todos los compañeros, cuando estamos en un trabajo, nosotros no somos eternos en los trabajos. Entonces, cuando llegamos a un empleo, debemos estar mirando qué puedo hacer yo allá en esa empresa, y ver oportunidades. Por ejemplo, si yo estoy manejando los sistemas y organizar los computadores, entonces debo empezar a mirar desde antes esa oportunidad de que yo puedo montar un taller de arreglo de sistemas o de computadores y asesorar en esto. Y entonces en mi tiempo libre hacer esto. Entonces con tiempo debemos prever las cosas, no esperar a que nos caiga el problema. ¿Listo? Entonces esa es la otra. Y la tercera, usted tienes que buscar algo para que te amplíe el sueldo. Eso sí, sin dejar de estudiar, que es muy importante lo que estás haciendo. Sí, o sea, ya yo terminé la lectiva, ya estoy en etapa productiva, tenido en contabilización. Y pues el sueldo es el 75% y estoy implementando una tienda virtual. Ya, entonces he mirado como que implementando lo que estoy estudiando y mi negocio, porque es nuevo, cuánto me puedo gastar, la inversión, ya porque todo tiene que, para sacarle hay que invertir. Bueno, ¿y cómo es eso de la tienda virtual? Bueno, yo tengo una tienda virtual, vendo ropa, ¿Ves de ropa? prendas de ropa, sí, entonces, y ¿Por entre otras cosas, cuál, por cuál, por Instagram, por cuál? Facebook e Instagram, tengo página. Facebook, Instagram, eso está Así es, correcto. Eso sí, está correcto. Uno sabe que eso no es de una, pero va a llegar el momento sí, que de a poco. va a ser parte importante y te va a generar riqueza. Incluso en la pandemia, gracias a Dios me fue bien, ya, pero hubo un tiempo donde decaí y no hubieron tantas ventas, así que me cubrieran mis gastos y todo eso. Sí, yo conozco varios casos de compañeros que le ha pasado lo mismo, que eso se bajó mucho, o no los volvieron a llamar, y bueno, pero uno tiene que seguir, sacar fuerzas de donde no tiene. Exactamente. Listo, ¿quién más por ahí? ¿Alguno más de los compañeros? Bueno, entonces voy a dar por terminar la sesión. Me despido de Carlos Mario, que está por aquí. Está Diana, está Dorbis, está Eliana Zapata, está Geraldine, está Jesse, está Jesús David, Jesús Pavón, y está una tercera persona que me dijo el nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Powen Tech. Bueno, listo. A todos, muchas gracias por estar acá. Recuerden, hay unas preguntas para hacer para esta unidad 2. Es sencillo. La que más de pronto la gente se enreda me parece que es
¿Cuánto es lo que me debo gastar, el porcentaje del presupuesto que debo gastar en préstamos y en cosas? Yo sugiero que no sea más de un 30%, recomiendan un 33%, o sea, puede ser un 30%. Hay gente que dice un 40%, pero entonces, o un 50%, pero eso es ahorcarse uno con una deuda de un 50% de los ingresos. Entonces yo recomiendo que sea un 30%, donde tú puedas seguir viviendo normalmente y pagando la deuda, que no se te vuelva un problema grande, listo. Entonces a todos una feliz tarde, siempre a sus órdenes, un amigo más, Mauricio Arrubla, pueden buscar en YouTube, Instructor Mauricio Arrubla, ahí nos vemos, listo. Un abrazo a todos, chao. Chao, profe, gracias. Chao. No, profe. Gracias, profesor. Chao, siempre a sus órdenes. Los espero en la próxima, listo. Feliz tarde.